Qué alegría verlos nuevamente, estimados jóvenes. Bienvenidos a mi aula de religión. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema La religión frente a las ideologías. Pero antes de ir al desarrollo del tema, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Y primero recordar un poco de dónde viene la palabra ídolo, que viene del idioma latín idolus y del griego idolón, o sea, no es una palabra en nuestro idioma. ¿Y qué significa imagen, cosa o idea a la que se le adora como una divinidad en sí y no como una representación de ella? O sea, se piensa de que un objeto tiene ciertos poderes y que es una divinidad, o sea, es un dios y que puede darnos ciertas cosas que nosotros le pidamos. Obviamente que el día de hoy, bien difícil que alguien piense así, pero eso no quiere decir que no existan idolatrías el día de hoy. Existen idolatrías modernas, que son las idolatrías al dinero, a la ciencia negativa, a las drogas, a la pornografía u otras cosas que no distraen de nuestra búsqueda de la felicidad absoluta que le encontramos en el Señor. ¿Por qué? Porque hace que nosotros busquemos esta felicidad absoluta en cosas pasajeras que se terminarán. Y cuando nos damos cuenta que estas cosas pasajeras no nos dan la felicidad absoluta, simplemente nos hacen caer en tristeza y apatía. Por ejemplo, como el dinero. Ciertamente uno puede acumular mucha riqueza y tendrá ciertas felicidades pasajeras mientras las esté disfrutando. Pero ustedes saben que cuando uno fallece no se lleva su riqueza con él al más allá. Entonces se dará cuenta de que esa riqueza a las finales, en sus últimos momentos de vida, nunca le hizo alcanzar esa felicidad y ese bienestar que tanto anhelaba en el fondo de su corazón, en su conciencia. Asimismo, había que ver que las ideologías son como una idolatría moderna, pues, ¿no? ¿Y qué significa una ideología? Consiste en hacer de una idea o corriente de pensamiento el centro absoluto de la vida de una persona o de una sociedad. O sea, esta forma de pensar, esta estructura de pensamiento, la queremos aplicar a todo un conjunto o un grupo social y se la queremos imponer. Por eso yo les comentaba que normalmente las ideologías a lo largo de la historia se ha visto que se han impuesto mediante dictaduras, nunca se han impuesto por libertad. Y uno diría, pero en un país democrático, profesor, ¿también existen ideologías? Por supuesto que sí, pero ya se imponen de otra forma, utilizando los medios de comunicación y también la educación. Obviamente una ideología al inicio siempre se presenta con una cara, podría decirse una máscara de querer solucionar todos los problemas de la sociedad. Incluso resalta que defiende ciertos derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, ¿no? La tolerancia, pero una vez que tiene el poder, obviamente se olvida de eso y más bien atenta contra esos derechos que decía defender, ¿no? Por eso constantemente más bien vemos mucha intolerancia en una ideología, porque cuando ven que una persona dice, oye, yo no estoy de acuerdo en esta forma de pensar, oye, yo no estoy de acuerdo con esta estructura de pensamiento que quieren imponer este grupo social, inmediatamente esta persona es criticada, podría ser votada de este grupo social, de ese país, podríamos decirlo, e incluso eliminada, y eso ya ha ocurrido. Otro elemento que hay que reconocer en una ideología es que tiene un alto componente antirreligioso. O sea, todo lo que sea religioso siempre para ellos es una molestia. Por eso lo primero que ellos atacan normalmente son a las instituciones religiosas y empezando por la iglesia, ¿no? Por ello las critican y la desprestigian. Y bueno, es una forma de imponerse sobre toda la sociedad y evitar que alguien piense diferente. Y también hay que tener presente que las ideologías lo único que están logrando es la destrucción inconsciente de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que el día de hoy muchos hemos sido sumergidos en distintas ideologías. Obviamente que uno no se da cuenta al principio y uno no se pone a pensar tampoco si está dentro de una ideología, pero sin embargo, como nos han ido bombardeando durante mucho tiempo mediante los medios de comunicación y de otras formas, nosotros hablamos de acuerdo a ciertas ideologías. Por ejemplo, uno cuando dice yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Bueno, si me lo dice una persona de 60 años que ha logrado grandes éxitos en su vida, mucha riqueza, pues de repente hasta cierto punto, ¿no? Sin ir en contra del bienestar de otro o violando la libertad de otro.
Pero que me diga un chico de 13 años, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, nadie me puede decir lo que quiera. Perdón, tú vives en una casa, hay alguien que te mantiene, hay alguien que paga tus gastos. O sea, tú no haces lo que quieres. Y creo que el día de hoy, con esta pandemia, estamos más conscientes de que no podíamos hacer con nuestra vida lo que queríamos. ¿Sí o no? Porque ahora muchos estamos dentro de nuestra casa, de repente muchos quieren salir, pues no pueden salir. O sea, realmente no éramos tan individualistas, siempre dependemos de otro. Y nos quedamos en nuestra casa el día de hoy porque queremos ayudar a que otras personas no se enfermen, ¿sí o no? Y no queremos nosotros tampoco contagiarnos, sino queremos contagiar a nuestra familia. Por eso es que nos quedamos en casa, para que tengamos conciencia de ello, que no podemos vivir con esa idea de individualismo, ¿no? Otra podría ser, dice, haz lo que quiera, hay que vivir el placer, el disfrute. Pero veamos que ese disfrute va acompañado siempre de el consumo de alucinógenos, sino escaparse de la realidad yendo a distintas fiestas, ¿no? Emborrachándose, pero sin embargo, cuando se acaban los efectos de estos elementos que hemos ingerido, ustedes verán que la realidad no ha cambiado. Y de repente nosotros más bien hemos contribuido a que la realidad esté peor. O sea, realmente no existe un placer eterno, ¿no? Eso no es así, sino parte del vivir está afrontar retos y también pasar por momentos difíciles como el que estamos pasando ahora en estos tiempos y estamos afrontándolos con valentía y con cordura y con, obviamente, con mucha serenidad y con mucha fe. Y así, estamos sumergidos en distintas ideologías y sin darnos cuenta, hablamos de ellas. Por ejemplo, el consumismo, ¿no? Que de repente uno no lo dice, pero constantemente los fines de semana salimos a comprar distintas cosas y a veces que no son útiles para nuestra vida, que las usamos a veces una vez y después las estamos botando. Entonces, eso es lo que quería que tengamos en cuenta, recordando lo que hicimos la semana pasada, que el día de hoy, sin darnos cuenta, estamos sumergidos en distintas ideologías que nos van deshumanizando y no nos ayudan a encontrar realmente la felicidad absoluta. Esa felicidad absoluta que siempre reclama nuestra conciencia y nuestro corazón, solamente la encontramos en el Señor. Con ello, ahora sí, pasamos al tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a iniciar este tema leyendo la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y dice así: Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne, procede de Dios, y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría, y es más, ya está en este mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Entonces vamos a pasar a reflexionar un poco sobre esta lectura, analizándola, ¿no? Un poquito, y es muy interesante, miren, cómo empieza, ¿no? Juan ya está aclarando algo importante a la comunidad cristiana que tenía a su cargo. Y miren lo que les dice. No crean en cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios. Miren qué interesante, o sea, lo que está diciendo es que están apareciendo ciertas personas que se consideran inspirados, o sea, que dicen que tienen la solución a todos los problemas de la sociedad, que tienen un bonito discurso, y es más, que pareciera que realmente también simpatizan con las cosas del Señor. Y obviamente estas personas hablan de valores, hablan de amor, hablan de justicia, pero dice Juan, les recuerda a su comunidad, esténse atentos, no crean así nomás.
hay que poner a prueba su inspiración, o sea, si realmente el mensaje que están trayendo es de bondad y si realmente hay verdad en todo lo que van anunciando estos personajes. ¿Y cómo ponemos a prueba su inspiración? Eh, pues como dice ahí, en esto reconocerán al que esté inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. O sea, qué interesante. O sea, ¿cómo reconocemos que alguien está diciendo la verdad cuando realmente en su discurso no solamente se ven palabras, sino también se ve un testimonio de vida? Y es más, se ve que no tiene ningún desprecio a los gestos de fe, a los gestos religiosos. O sea que realmente es una persona que está buscando convivir con todos en armonía. Entonces ahí se ve que es una persona que realmente está diciendo la verdad, que está buscando una auténtica solución para todos. Ahí se reconoce. Pero sin embargo, si niega a Jesús, no procede de Dios, dice. Y eso es lo que vemos normalmente, ¿no? Muchas personas que al inicio hablan muy bonito, justicia, valores, hay que practicar esto, hay que hacer aquello. Pero después cuando alguien de fe les contradice, inmediatamente dicen, no, porque ellos se meten en estos temas, ellos solamente se tienen que dedicar a sus temas religiosos, no tienen por qué ver estos temas sociales. Ahí vemos justamente, ahí vemos y los reconocemos justamente estos falsos profetas, que manifiestan su desprecio a todo aquello que puede ayudar a crear un mundo mejor y que parte desde la fe, pero como tienen un rechazo total a todo lo que tenga que ver con la fe, inmediatamente muestran su auténtico rostro, ¿no? Y se muestran lo que son, unos falsos profetas. ¿Y quién inspira estos falsos profetas? Como dice ahí, el anticristo. El anticristo que muchos dicen que vendrá, pero no es que vendrá, ya está presente en el mundo. Y ese anticristo normalmente lo único que busca es siempre la desunión, dividir, incluso logra atraer a muchas personas de buena fe, gente que vive muy intensamente su fe, gente religiosa, y la aleja incluso de la iglesia, la aleja de su comunidad y los hace cometer cosas que van incluso en contra de su dignidad. Mire, pero de todas maneras no hay que estar asustados, dice Juan, porque miren lo que dice ahí. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. O sea, nosotros realmente, con la fe en Jesucristo, no debemos tenerle miedo a estos falsos profetas, a estos que se muestran como vemos en la imagen, ¿no? Como ovejas, pero realmente son unos lobos rapaces que quieren destruir todo lo bueno que se ha ido construyendo en el mundo desde la fe. Y testimonio de ello lo podemos ver con tantas labores sociales y realmente tantas obras que se han hecho en el bien de la sociedad sin buscar beneficio en ninguna clase. Los hemos derrotado a los falsos profetas, no porque nosotros tengamos un poder un poder así sobrenatural sobre ellos, ¿no? Que no le vamos a lanzar rayos, ni tampoco porque tomemos las armas, ni tampoco porque tengamos un poder político, sino porque en nosotros habita alguien más grande, que es la presencia del Señor. Y si Dios está con nosotros, realmente, ¿quién está contra nosotros? Nadie. De repente al inicio parecerá que nos está yendo mal, pero les aseguro que siempre en la fe del Señor uno termina sobreponiéndose a todas estas dificultades de la vida, a todos estos retos. A ver, y acá hay algo más que también hay que tener presente. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Claro, estos falsos profetas también les gusta hablar lo que la gente le gusta, pues, ¿no? Por eso hablan normalmente de libertad, diversión, aborto libre, ¿no? ¿Sí o no? Y como la gente está inmiscuida en el lenguaje del mundo, ha sido seducida por el mal durante mucho tiempo, obviamente entienden ese lenguaje y les gusta, ¿no? Que alguien le diga, puedes hacer lo que quieras, oye, ahora vas a tener riqueza para comprarte todo lo que quieras,
Hoy ahora vas a vivir el placer, va a haber más centros de diversión. Entonces, uno que está inmiscuido en el lenguaje del mundo entiende esto y se alegra, porque su corazón realmente se ha sumergido demasiado en el mal. Eso es así, ¿no? Eso es así, ¿no? Por eso escucha así, que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿no? Lastímate, ¿no? Ahora no le hagas caso a tus padres, ahora tú eres independiente, ahora tú puedes abortar, tú eres dueño de tu cuerpo. Claro, no te dicen que el otro también es un ser aparte que también es dueño de su cuerpo y no tendrías que decidir sobre él. Pero sin embargo, ese es el lenguaje del mundo. Te dicen lo que quieres escuchar, pero sin embargo, como dice la lectura, nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Y eso hay que tenerlo presente, que el que es de Dios entiende nuestro lenguaje, entiende que realmente nosotros también desde la fe estamos contribuyendo a construir una sociedad más justa, una sociedad donde se viva la solidaridad, donde se viva la fraternidad, donde realmente se viva una auténtica humanidad solidaria. Entonces, cuando realmente alguien está buscando la verdad, alguien realmente está buscando el bien total, alguien está hablando realmente con seriedad, alguien no nos engaña, realmente coincide con nosotros. Y obviamente en ese coincidir, en ese buen diálogo, se puede construir grandes cosas en el mundo. Pero tristemente vemos que más bien aparecen muchos falsos profetas, ¿no? Que prometen mucho al inicio y más bien al final muestran su auténtico rostro y más bien buscan destruir a todo un grupo social, incluso los valores que se han ido construyendo dentro de una familia y una sociedad. Entonces, atentos jóvenes a descubrir estos falsos profetas que realmente solamente nos quieren imponer ciertas ideologías. Con ello, vamos a pasar al primer punto que veremos el día de hoy. Y el primer punto es: las ideologías alejan al ser humano de Dios a lo largo de la historia. Lo que vamos a ver es cómo es que a lo largo de la historia las distintas ideologías que han ido apareciendo han ido alejando al hombre de su búsqueda de Dios. Pero empecemos por una etapa muy importante en la historia de la humanidad, que es la Edad Media, que se dio entre el siglo V al siglo XV, donde Dios era el centro de la vida de todas las personas. En la Europa antigua, en la Europa medieval, se vivía justamente este sentimiento de que Dios era el centro de la vida de todos. Por eso una persona quería hacer las cosas con belleza, quería hacer las cosas con orden, no tanto por agradar a su compañero, a su amigo o a los miembros de su familia, obviamente que lo lograba, pero su conciencia era que todo lo que hiciera tenía que ser agradable al Señor. O sea, todo lo que yo hago el día de hoy, desde que me levanto, desde que lavo las cosas, desde que cocino, desde que me voy a trabajar, desde que trabajo la tierra en esas épocas, justamente todo tenía que ser una ofrenda agradable al Señor. Y yo lo hacía con mucha alegría, lo hacía realmente buscando la perfección, la belleza, pero ¿por qué? Porque buscaba agradar al Señor y alcanzar así la santidad de vida. Por eso el ideal del hombre en la Edad Media es alcanzar la santidad. O sea, todas las cosas que yo hago el día de hoy, desde que me levanto hasta que me acuesto, son para agradar al Señor y ser santo. Y acá hay que aclarar algo, que el santo no es necesariamente el que hace el milagro. Obviamente que hemos visto personajes que han manifestado ese testimonio de vida y, imitando a Jesucristo, y que obviamente la gente ha testificado que han logrado hacer ciertos milagros, pero no es tanto así. ¿Qué significa ser santo? Significa querer vivir como Jesucristo, querer imitar plenamente a Jesucristo en todo. Partiendo de qué? De lo más sencillo de la vida, desde mis labores en el trabajo, desde mis labores en el hogar,
siendo un buen padre, siendo un buen hijo, siendo un buen trabajador y haciendo las cosas con belleza, siempre buscando agradar al Señor, viviendo mi fe intensamente, haciendo los gestos de fe, la oración, participando en los sacramentos, queriendo escuchar y conocer más sobre el Señor. Es que ahí se vive realmente la santidad. Y hay que entender eso, es la santidad de la vida cotidiana, la santidad de la vida común. O sea, tampoco no pensemos que santo solamente es el que hace el milagro, ¿no? Santo es aquella persona que quiere vivir intensamente su vida en relación con su Creador, con el Señor. Y por eso hace todo para agradar al Señor. Por eso en la Edad Media vemos estas grandes obras que son las catedrales, que la gente de una ciudad se organizaba y la construía con donaciones. Obviamente en esa época no era donación económica, sino era donación de piedras, de rocas, de trabajadores, de alimento. Y cada ciudad quería tener la catedral más hermosa y con las torres más altas. ¿Para qué? No para ellos, sino para que esta catedral represente la fe de esa ciudad que buscaba al Señor, que buscaba agradar al Señor. Ese es el sentido de las catedrales, por eso las hacían enormes, con belleza, con unos vitrales inmensos, colores inimaginables, con un arte único, empleando los mejores materiales. Entonces, ese era el sentido de la Edad Media. El sentido de la Edad Media, la persona de la Edad Media quería vivir agradando al Señor, quería ser santo, haciendo las cosas más sencillas de su vida. Ahora, entre el siglo XV al siglo XVI se dan el surgimiento de dos movimientos interesantes, que tristemente empezarán a desviar la mirada del hombre hacia su creador y más bien harán que el ser humano se centre en sí mismo. Y este será el humanismo, que se dará en las letras, redescubriéndose la gramática griega y el deseo de querer leer a los clásicos griegos, la filosofía griega también. Acá podemos resaltar a un gran escritor, a Erasmo de Rotterdam, a Piccolo de la Mirandola también. En el Renacimiento, que se da en las artes, en la pintura, donde veremos a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, ¿no? Que también buscan eh, imitar esas esculturas que se hacían también en la antigüedad, en la época, en la época, en la época griega, ¿no? Y veremos que realmente lograron un alto nivel artístico, ¿no? En sus esculturas. Por ejemplo, se decía incluso que Leonardo da Vinci salía a la calle y pintaba a los mendigos, pero las posiciones para ver cómo se movía el cuerpo, incluso en su taller tenía restos de cadáveres, donde él iba cortando y viendo cómo era el músculo y los dibujaba, cada parte del cuerpo. Realmente era un deseo eh, de querer retratar a la perfección eh, cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Y también ellos incursionaron en distintas ciencias, investigaciones, y eso, o sea, es una época realmente donde se avanzó mucho en el conocimiento de las letras, de las artes, de las ciencias, ¿no? Pero ¿cuál es el problema en el humanismo? En el humanismo, como le decía, que el hombre se cree el centro de su propia vida. Entonces es un hombre que se cree autosuficiente. Ya no siente de que realmente su vida depende del Señor, ni quiere vivir agradándole al Señor, sino más bien él quiere lograr que todo el mundo se fije en él, quiere ser una persona de éxito. Y esto como se conoce en esta época, como el divo. ¿Qué es el divo? La persona que quiere lograr grandes cosas en este mundo y quiere lograr grandes reconocimientos, quiere ser una persona de éxito, que todo el mundo lo admire a él. O sea, realmente centra toda su felicidad en su propio ego, eso hay que decirlo así. Y eso justamente es la visión del divo que surge justamente en esta etapa del humanismo, ¿no? Por eso en esta etapa es que se dan los grandes viajes, ¿no? El descubrimiento de América, de Colón. Colón no es tanto que quiera descubrir un nuevo camino hacia la India, sino que él quiere ciertamente descubrir, pero quiere que lo reconozcan a él como el que lo ha descubierto y quiere ganarse realmente ese reconocimiento, quiere ser una persona exitosa. Por eso hay personas que hacen grandes expediciones en estas épocas, ¿no? Magallanes, incluso también hay estas expediciones de encontrar la ruta de la seda,
¿no? Entonces, acá es una época realmente de muchos logros, pero logros de personas que han logrado en sí el éxito. ¿Por qué? Y un éxito a veces muy egoísta, porque solamente queda en el que descubre. Pues recuerden que uno para hacer estos viajes no va solo, sino hay un montón de personas que realmente lo acompañan, que lo ayudan a llegar a estos sitios, no guías, ¿no? Lo que el que lleva el bote y todo lo demás. Pero de ellos nadie se acuerda. Pero es justamente el ideal que surge acá, el ser el divo, la persona de éxito, la persona que es reconocida. Y eso obviamente hace que esta persona centre su felicidad en sí mismo, él se cree el centro de todo. En otras palabras, es una forma de vivir un egocentrismo total. Y en el Renacimiento también se da, podría decirse, otra visión de la vida con el naturalismo. Y se cree que la naturaleza es el origen de todo, la naturaleza tiene su propia vida, alma y voluntad. En esta época surge ya la idea de madre naturaleza, ¿no? O sea que esta naturaleza tiene su propia alma, su propia energía, su propia forma de funcionar, que se ha puesto ya acá aparece una visión de que la propia naturaleza, como tiene su propia alma, ella misma se ha ordenado, ¿no? Y se pierde la mirada hacia nuestro creador. Recordemos que la naturaleza por sí misma no se puede haber dado ese orden, porque no tiene esa capacidad de decisión, ni esa capacidad de razonamiento. Solamente un ser inteligente y superior a todo, eterno y poderoso, pudo haber dado ese orden que encontramos en todo lo que nos rodea, incluso en la naturaleza propia de nuestro organismo. Ahora, también acá se resalta la idea de que todo lo natural es bueno y todo lo que vaya en contra de la naturaleza es malo. Entonces dicen, dejarse llevar por nuestros instintos, pasiones, es natural, es bueno. Pues recordemos que si nos dejamos llevar por nuestros instintos y pasiones, a veces podemos crear mucho daño a otras personas. Entonces, como que está reduciendo la naturaleza humana a un puro instinto animal. Y el ser humano no solamente es animal, pues es animal racional, o sea, por encima de todas nuestras pasiones e instintos que sí tenemos, pero sin embargo hay una racionalidad que nos orienta siempre a tomar decisiones hacia el bien, y eso hay que tenerlo presente. ¿Qué más vemos? En el siglo XVII aparece el racionalismo, pero un racionalismo que entiende la razón con parámetros matemáticos, o sea, todo lo que se puede medir, pesar, solamente eso es válido para nuestro conocimiento, para nuestro razonamiento. Lo que no encaja en medida, en peso, en longitud, simplemente no nos hacemos problema de ello, porque no encaja dentro de los parámetros matemáticos racionales. Y a eso nos referimos con este racionalismo. No es que es una razón abierta a la búsqueda de toda la verdad, abierto al infinito, a todas las posibilidades, sino es más bien una razón que se ha cerrado en sí misma y ha puesto ciertos parámetros matemáticos en los que se siente seguro investigar y fuera de ellos simplemente no se hace ningún problema. Por eso ellos dicen que la razón lo puede explicar todo, lo puede explicar todo dentro de esos parámetros matemáticos. O sea, solamente podemos explicar todo aquello que se pueda medir, pesar, tocar, ¿no? Solamente ello. La razón es la medida de todas las cosas, dice. Lo que no se puede conocer por medio de la razón no existe. Y acá justamente ya empezamos a hablar un poquito de esta idea de que si no lo veo, no existe, ¿no? O sea, si no entra en el peso, medida, o sea, no entra dentro de los parámetros matemáticos, simplemente no existe. Cosa que es una falsedad, porque lo hemos visto en temas anteriores, que en este mundo existen realidades que sobrepasan el peso, la medida y el conteo, ¿no? Que incluso y que sus vivencias son más intensas incluso que lo que podemos ver, como cuáles, como el pensamiento, los sentimientos, el amor, ¿no? Que son esas vivencias son mucho más intensas y más reales. Y no podemos negar su existencia, que no lo podamos medir, pesar, esa es otra cosa, pero no podemos negar que el pensamiento es una realidad concreta. No lo vemos, no lo podemos medir, pesar. Sí se hacen unos test, pero no son 100% exactos, ¿no? Son aproximaciones simplemente, pero sin embargo, el pensamiento solamente
Lo vemos cuando alguien manifiesta sus ideas, ¿no? Conversamos con ellos, pero no se mide, no se pesa. El amor tampoco uno no está pensando cuánto me ama mi mamá, ¿no? No sé, 1000 kilos, 2000, no, pero tampoco no niegas que te ama, ¿no? Se levanta todos los días temprano para ti, te sirve tu desayuno, cuando tú le faltas el respeto incluso ni siquiera te contesta, ¿no? La ofendes y te sigue tratando bien, no te bota de la casa, ¿no? A veces llora por ti, entonces tú no puedes negar que el amor no existe. Así de simple, ¿ya? Ahora, solo lo que pueda medir la razón es real, o sea, totalmente, ese es el problema del racionalismo, que no es una razón abierta a todas las posibilidades, ¿no? Y niega la posibilidad de conocer a Dios, ¿por qué? Porque para ellos Dios no encaja en los parámetros de peso, medida, no encaja en los parámetros matemáticos, ¿no? Pero sin embargo, no podemos negar de que todo lo que existe en este mundo tiene que haberlo ordenado alguien, porque no he sido yo, no has sido tú, no ha sido ningún ser humano como nosotros, ¿no? Tiene que haber sido un ser poderoso, que no lo vemos directamente, pero todo lo que ha dejado en este mundo nos dan evidencia de su presencia y su existencia. Ahí viene el problema del racionalismo. Pero en el siglo XVIII al siglo XX ocurre también algo importante, ¿no? Aparece el cientificismo. ¿Y qué nos dice el cientificismo? Que la ciencia es el único conocimiento verdadero que logra el bienestar del hombre, ¿no? Y hasta cierto punto era verdad, porque en esta época se han logrado descubrir ciertas curas para distintas enfermedades y también se ha logrado avanzar en la tecnología y ya existen máquinas que pueden hacer el trabajo de más personas, incluso producir ciertas cosas en serie, ¿no? Entonces, al lograrse estos avances y descubrimientos científicos, se logra mejorar, podría decirse, la vida humana, ¿no? Porque ya si se curan ciertas enfermedades, quiere decir que la vida del ser humano también se alarga, ¿no? El promedio de vida se alarga, ¿no? Antes una persona podía morir incluso porque tenía un diente picado, porque no existía como extraer un diente ni los medicamentos para desinflamarlo, ¿no? Desinfectarlo, ¿no? Pero el día de hoy ya es muy difícil que alguien se muera por un diente picado, no existen todos los medios. Muy bien, pero en el siglo XX, en el 1900, sobre todo en este gran acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo interesante. Ocurre que la ciencia se utiliza para el mal. Se utiliza para construir armamento de aniquilación masiva, metralletas, misiles y obviamente lo que vemos acá en la imagen, la bomba atómica, ¿no? Dos bombas atómicas que se explotaron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, que nos demostraban de que todo ese conocimiento científico que supuestamente iba a traer felicidad a la humanidad, más bien se utilizó para el mal. Y aparece también nuevamente una desconfianza en el ser humano. El ser humano se da cuenta que su felicidad no estaba, miren, en las cosas de este mundo, en la ciencia, porque el ser humano, con todo ese conocimiento, también puede usarlo para el mal. La ciencia en sí no es buena ni mala, pero es el ser humano que la utiliza, la puede utilizar para el mal. Por eso yo les hablo mucho de la ciencia negativa. Y se toma conciencia que el hombre sin Dios solo sabe destruir. Y esta es una realidad. La historia de la humanidad nos ha ido mostrando que sin Dios, cuando el ser humano se ha ido alejando de Dios en la historia, lo único que ha hecho es autodestruirse, ¿no? Ser más cruel con otro semejante. Y esto lo estamos viendo en este recorrido, ¿no? En la Edad Media, un deseo de hacer las cosas para agradar al Señor. Claro que tuvieron sus épocas de sombra también en la Edad Media, no lo vamos a negar, pero había una conciencia de agradar al Señor y hacer cosas bellas. Pero después, mientras más se va alejando, vemos cómo es que la ciencia se utiliza para el mal, ¿no? Como el conocimiento, el alejarse del Señor, todo lo que puede alcanzar el hombre lo puede utilizar también para autodestruirse. Ahora, en la actualidad, entre el siglo XX y XXI, han aparecido otros males actuales y que son unas ideologías que van de la mano. Y las primeras son el secularismo y el laicismo. Y son unas ideologías terribles porque lo que buscan es sacar a Dios de la vida del hombre y la excusa de ellos es que limita al ser humano del uso de su libertad
total, su libertad es controlada, ¿no? Y para ello se vale todos los medios posibles, ¿no? Leyes, sobre todo leyes, porque estas ideologías de secularismo y laicismo se implantan desde los grupos de poder, desde los gobiernos de turno. Se usa la prensa, la educación, campaña de desprestigio hacia las iglesias y muchas otras estrategias para eliminar todo signo y gesto religioso de la vida del hombre. En otras palabras, lo que busca estas ideologías, el secularismo y el laicismo, es eliminar todo signo religioso de la vida cotidiana social. O sea, no buscan discutir si es que Dios existe, no buscan discutir si es que es posible conocer a nuestro Creador, no entran en esa discusión, simplemente lo que buscan es eliminar todo gesto y símbolo religioso. ¿Y para ello qué hacen? Silencian todo aquel que pueda dar una manifestación de su fe y lo usan a través, como decíamos, de las leyes. Un ejemplo de ello. Por ejemplo, en un país eh, sale una norma donde se prohíbe que en los colegios estatales exista cualquier símbolo de fe. O sea, si vas a ese colegio está prohibido que haya siquiera una cruz, un cuadrito religioso en cualquier salón, ¿no? Y si descubren que hay uno de esos, el colegio podría ser sancionado. O de repente el profesor que ha llevado este, este símbolo religioso podría también ser sancionado y multado, incluso hasta encarcelado. O sea, lo que quiero que entiendan es que esta ideología no busca discutir, lo que busca es simplemente silenciar la fe a toda costa y a todo precio. Otro ejemplo, ¿qué tal si se descubre un caso de corrupción y quien denuncia este caso de corrupción de repente es un religioso, un sacerdote o un pastor? Inmediatamente yo te aseguro que aparecen dos políticos y dicen, ¿por qué se mete en estos temas políticos? Esa persona debe dedicarse solamente a rezar, solamente dedicarse a hacer su celebración, a hacer su misa, a hacer su alabanza, ¿no? Entonces, como que nos toman que nosotros no debemos, las personas de fe no debemos involucrarnos en temas sociales. Y esa es una equivocación, porque se entiende que más bien la fe nos tiene que mover a tomar justamente acciones ante las injusticias de este mundo. Recuerden la misión del profeta, anunciar el mensaje de Jesucristo, la belleza de la fe, pero denunciar todas las injusticias que hay en este mundo. Y además, no solamente somos personas de fe, también somos parte de esta sociedad, parte de un país, también tenemos derecho a votar, también tenemos un documento de identidad oficial, o sea, estamos en todo nuestro derecho de ejercer ello. Otro ejemplo, a ver, para ponerlo en claro. ¿Qué tal si en un colegio un día o una universidad, no sé, un instituto, y ese país se ha declarado laicista y ha declarado todas las instituciones educativas que son seculares y laicistas, no debe haber ni un gesto religioso, pero qué tal si llega un día un alumno triste y acongojado, llora toda la mañana en la clase porque ha fallecido un familiar muy apreciado por él? Y al acercarme, yo le pregunto qué es lo que pasa y me cuenta su situación. Y me lanza una pregunta. ¿Dónde está su alma? ¿Qué ha pasado con él? ¿Ahí ha acabado su vida? ¿Qué más? Él ha sido una persona buena. ¿Dónde va a acabar? Esas son y yo de repente soy profesor de, no sé, matemática o cualquier otro curso, pero esa pregunta que me hace el joven es una pregunta que no se responde con matemática, pues ni con historia, ni con CTA, no se responde con una ciencia. Esa es una pregunta que la respuesta solamente se tiene desde la fe, desde la religión. Y yo le diré, si tu familiar es una persona buena, seguramente está disfrutando de la presencia del Señor y está viviendo ya la santidad.
Y esa frase, ¿qué tal si a este joven que estaba triste lo levanta, lo alegra, lo hace cambiar de aspecto? Y es más, él me dice, ¿y qué podemos hacer por él? ¿Y qué tal si yo le digo, qué tal si hacemos una oración, una pequeña oración, un Padre Nuestro de repente, y este chico acaba el día feliz, ¿no? Feliz, feliz, con una nueva perspectiva de la vida. Pero qué tal si en ese salón hubo una pequeña camarita, y en esta camarita me han grabado y seguramente acabando la clase me hacen llamar a la dirección y me diría, oiga profesor, ¿usted por qué está haciendo esos gestos de fe? Y yo le diré porque el chico necesitaba ese acompañamiento y seguramente mira, lo hubiera mandado al psicólogo, como últimamente creen que todo se soluciona con el psicólogo, ¿no? Pero inmediatamente lo más seguro es que este profesor que ha hecho este gesto de fe, de aconsejar al alumno desde la fe, hacerle hacer una oración, de acompañarlo en la oración, sea sancionado, posiblemente expulsado. Entonces, esas son las armas del laicismo, pues, ¿no? Busca eliminar todo gesto de fe de la vida del hombre. No busca discutir sobre si Dios existe, lo que busca es simplemente acallar y usa todos los medios, como le dije, ¿no? Las leyes, sanciones, la prensa, ¿no? Yo sé de un país donde incluso están pidiendo que las iglesias, que es normalmente toda iglesia, pequeña iglesia, capillas, etcétera, ya sean católicas, ¿no? O pentecostales, evangélicas, le están pidiendo que quiten, por ejemplo, su cruz o si tienen alguna representación religiosa en su fachada, que sean eliminadas, porque el país se ha declarado secularista y laicista, ¿no? Pero recordemos que nosotros vivimos en un estado laico, ¿no? Y laico quiere decir que hay un respeto a todas las formas de pensamiento y de creencia. ¿Ya? No confundamos cuando dicen es estado laico, pero es estado laico, entonces respeta también mi creencia, porque es parte, el tener una fe es parte de un estado laico. A veces como que también nos quieren aturdir con esas palabras, ¿no? Y otra triste ideología que también aparece en estos siglos, en el siglo actual sobre todo, es el asistencialismo y voluntarismo. Eh, ¿Pero en qué consiste ello? Eh, en ayudar al otro, ciertamente, hasta ahí está bien, ¿no? Pero lo que busca realmente no es pensar en ayudar al otro, sino busca una satisfacción personal. En otras palabras, no es la auténtica caridad. El asistencialismo y voluntarismo no es la auténtica caridad, no es el auténtico ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Más bien el que hace asistencialismo y voluntarismo lo hace buscando satisfacer realmente su vacío de tristeza, ¿no? Entonces yo me siento triste, ¿qué hago? Ah, me han dicho que podemos ir a construir unas casitas para los pobres. Ah, ok, bacán. Voy, construyo las casitas, ¿no? De repente todos los sábados me reúno a hacer la casita. Qué bonito, hasta ahí no conozco nueva gente, hasta ahí estoy feliz, ¿no? Pero yo no quiero conocer a la persona que va a vivir en esa casita, ni me identifico. Y si alguien me dijera, tú te quedarías a vivir en este asentamiento humano con los pobres que le estás haciendo su casita, tú dirías, no, estás loco, yo no. Ese justamente es el asistencialismo voluntarismo, o sea, no hay una real empatía con el sufrimiento del otro y no hay un compromiso caritativo con el otro. O sea, solamente se hace, entre comillas, ayuda social cuando están las cámaras presentes o cuando hay una campaña, ¿no? Navidad, Año Nuevo, ahí sí, todo el mundo quiere donar víveres, ¿no? Todo el mundo quiere ir donde los niños pobres, pero el resto del año nadie se acuerda de ellos, ¿no? El que hace caridad, te aseguro que todo el año está pendiente de los pobres, sin necesidad que alguien le haga publicidad. Pero sin embargo, cuando uno hace asistencialismo y voluntarismo, no solamente va con sus víveres, ¿no? Seguramente va con sus cámaras, con su fotografía, se filma, después está publicando las fotos por todas las redes sociales que ha sido una buena persona. ¿Y por qué se hace esto? Porque el ser humano también ahí está buscando liberarse de su sentimiento de tristeza, porque ha ido buscando su felicidad en cosas pasajeras. Y como no encuentra realmente respuesta a lo que busca, también haciendo estas cosas
de asistencialismo, voluntarismo, podría decirse, se siente un poquito más tranquilo con su conciencia, porque en el fondo él sabe muy bien que los fines de semana se sigue alcoholizando, él sigue siendo de repente, está haciendo actos de corrupción, sigue haciendo corrupción, pero bueno, cuando hace estas labores sociales, entre comillas, él se siente más libre con su conciencia. Soy malo, pero bueno, hago algunas cositas buenas por los pobres. Y eso no es la caridad auténtica. Pues la caridad auténtica es ayudar a los pobres y tú también cambiar. Tú volverte una persona de bien y sobre todo que entienda que la felicidad no está en estas cosas pasajeras. Está buscando al Señor. Por eso hay que tener presente que estas ideologías hacen que el ser humano tenga una visión de un Dios alejado de la vida del hombre. Claro, si te dicen que no lo puedes conocer, solamente existe lo que está dentro de los parámetros matemáticos de peso, medida, pues obviamente tú te sientes triste, ¿no? ¿Dónde está Dios? Está lejos de nosotros, ¿no? Se siente abandonado. Cosa que obviamente no es verdad, porque Dios siempre está atento a nuestras necesidades y sale a nuestro encuentro. Pero también nosotros abrámosle un poquito la puerta, pues, ¿no? Porque Dios sale a nuestro encuentro y nos encuentra con la puerta cerrada y un poquito difícil que ingrese a nuestra vida si cerramos todas las puertas. Abramos nuestras puertas, liberémonos de estas ideologías, liberémonos de todo aquello que nos limita nuestra búsqueda de la felicidad total. Esa apertura de la razón, yo lo llamo así, la apertura de la razón, de abrirse a todas las posibilidades. ¿Por qué cerrarse solamente en que la felicidad está en lo que veo, toco y en lo que está más cercano a mí, ¿no? De repente la felicidad está en el Señor. Y es más, no digo de repente, es una seguridad. En el Señor está nuestra felicidad. Y quien está cerca de Él, les aseguro que tiene las cosas más claras. Es más humano cada día. Y el último punto que vamos a ver hoy es la Iglesia defensora de la dignidad humana. ¿A qué nos referimos con esto? Que la Iglesia nunca se ha opuesto al avance de las ciencias ni de la búsqueda sincera de la verdad por parte de distintas corrientes de pensamiento, ni incluso de grupos políticos, ¿no? Por el contrario, a lo largo de la historia los ha motivado a que se busque la verdad, a que se busque realmente mayor conocimiento científico que ayude a la sociedad. Siempre la Iglesia ha impulsado más bien todo ello. Pero eso sí, siempre ha reclamado que el avance de las ciencias y también de distintas corrientes de pensamiento y distintas leyes políticas, ¿no? Leyes, ¿no? No deben atentar contra la dignidad de la persona humana, sus derechos humanos y sobre todo su derecho a la vida. O sea, más bien la Iglesia alienta que haya investigación científica, alienta que haya más conocimiento, alienta que se desarrolle mejor la búsqueda de la verdad mediante la filosofía, otras corrientes de pensamiento, alienta a que se creen nuevas leyes políticas, leyes económicas que ayuden a la sociedad. Pero si estos avances de la ciencia, de corriente de pensamiento, de leyes del mercado, leyes económicas, leyes políticas, atentan contra la dignidad humana, ahí sí estamos equivocadas. Porque hay que tener en cuenta que más bien todo debe estar puesto al servicio del ser humano, o sea, la ciencia, los nuevos descubrimientos en el campo de la filosofía, en el campo de las leyes del mercado, en el campo de las leyes políticas, son para el bienestar del ser humano. Deben buscar que el ser humano realmente viva más cómodamente en este mundo pasajero, ¿no? Esa es la idea. O sea, que estén al servicio del hombre y no al revés, que a veces pareciera que es el hombre quien está al servicio de la ciencia, ¿no? Y pareciera que ese es el ser humano que se tiene que sacrificar por ciertas cosas. Y no es así, más bien todo debe hacerse para el bienestar de la sociedad, del ser humano. Por eso, cuando algo atenta contra la dignidad y sobre todo los derechos fundamentales del hombre, todo cristiano, como miembro de la Iglesia, del pueblo de Dios, está llamado a levantar su voz de protesta, su voz de reclamo, a hacer la observación pertinente, porque recordemos que una persona de fe no solamente es que se ha dedicado al conocimiento de la Biblia, sino que también es una persona que se ha dedicado
a distintos estudios, ¿no? Por eso podemos ver personas de ciencia que son personas de fe, incluso hay sacerdotes que son investigadores científicos, ¿no? Podemos ver incluso también personas muy comprometidas con la iglesia que son economistas, ¿no? Y esas personas desde su conocimiento de la ciencia propia y desde su compromiso de fe, están llamadas a hacer la observación si es que justamente uno de estos, entre comillas, avances de la ciencia, avance de las leyes de economía, la ley del mercado, la ley de política, corrientes de pensamiento, etcétera, atenta contra la dignidad del hombre. Y eso es lo que la iglesia reclama. Entonces, con ello, lo que quería decirles es que todo debe apuntar en este mundo a que el ser humano sea feliz en este mundo pasajero, porque acá estamos de paso, pero también nos debe ayudar a buscar la felicidad absoluta que tiene el Señor, a alcanzar nuestra autorrealización y nuestra trascendencia, nuestra felicidad absoluta realmente cuando lleguemos a encontrarnos con Dios cara a cara, que es el anhelo de toda persona de fe. Y una persona que tiene la fe viviéndola intensamente, sabe muy bien que todo lo que hace ahora realmente será para construir justamente su castillo en el cielo. Y vivirá con la conciencia tranquila, A estar atentos entonces, jóvenes, a qué ideologías se están inmiscuyendo en nuestra vida y nos están haciendo olvidar nuestra auténtica búsqueda de la felicidad, y más bien nos hacen caer en mucha tristeza, mucha apatía. El ser humano no ha sido creado para vivir en tristeza y apatía, ha sido creado para vivir en felicidad en el aquí y en el ahora, y mucho más feliz cuando alcancemos a nuestro Creador. Con ello, vamos a pasar al momento de oración. El día de hoy la vamos a hacer con una canción que es Cosas del Corazón. Entonces, los invito a que le pasen la voz si hay un familiar cerca para hacer esta canción juntos a modo de oración. Y también ponemos todos los medios para que no nos distraigamos. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este mundo hace falta amor, cariño y comprensión. Hace falta solidaridad, respeto por la vida. Esta realidad hoy puede cambiar, hagamos la vida ya, hagamos cosas que salgan del corazón, esas cosas que transforman el mundo, ellas que crean un hombre nuevo. Hagamos cosas que salgan del corazón. Esas cosas que transforman el mundo, aquellas que crean un hombre nuevo. Hagamos cosas que salgan del corazón. Hagamos de este mundo algo diferente, amando a todo el mundo sin mirar su antecedente. Hagamos que esta vida sea más llevadera, poniendo cargas más sencillas y más ligeras. También que los demás puedan ser hoy más felices, haciendo que en el mundo haya menos cicatrices. Y así la humanidad hoy pueda cambiar y vivir en armonía y perpetua libertad.
Hagamos cosas que salgan del corazón, esas cosas que transforman el mundo, aquellas que crean un hombre nuevo. Hagamos cosas que salgan del corazón, hagamos cosas que salgan del corazón, esas cosas que transforman el mundo, aquellas que crean un hombre nuevo. Hagamos cosas que salgan del corazón. Hagamos cosas que salgan del corazón. Hagamos cosas que fluyan, aquellas que crean un hombre nuevo. Hagamos cosas que salgan del corazón. Como dice la canción, hagamos cosas que salgan del corazón, esas cosas que transforman el mundo, aquellas que crean un hombre nuevo. Hagamos esas cosas que hagan de este mundo un mundo mejor y que nos ayuden a dirigir nuevamente nuestra mirada a nuestro Creador. Y no hagamos aquellas cosas que destruyen cada día más a nuestro mundo, que ya está bastante golpeado. Hagamos cosas que hagan que seamos cada día más humanos. Vamos a pedirle esto al Señor con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Y que el Señor nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no podemos acabar esta sesión sin ver las actividades de esta semana. Como siempre, van a descargar el archivo que dice La religión frente a las ideologías, segunda parte. Colocan sus datos personales, leen con detalle las indicaciones de la ficha, resuelven las actividades propuestas y una vez que esté la ficha resuelta la envían nuevamente a mi correo para su revisión respectiva. Como siempre, tienen una semana para realizarlo. Entonces, jóvenes, un gusto realmente haber compartido con ustedes esta sesión. Nos vemos.